En los últimos 40 años había sido el mejor partido para Inglaterra en Copas del Mundo. Destacaban lo difícil que es venir aquí, lo complicado que es sacar el resultado y cómo supo sufrir el equipo de Thomas Tuchel. Hacemos contacto hasta el centro de alto rendimiento con nuestro compañero León Lecanda. Lion, gusto saludarte, siguiendo de cerca como siempre al combinado mexicano. Llévanos por favor a lo que ha ocurrido a partir de que pita el final el árbitro del compromiso del día de ayer y lo que está pasando justamente en estos minutos con la selección mexicana. ¿Qué ocurrió a partir de que terminó la participación del Tri en la Copa del Mundo? Sí, Toño, primero el agradecimiento de los jugadores hacia el público que ayer se entregó en un estadio Azteca que trató de empujar siempre a esta selección mexicana a que siguiera haciendo historia. Yo coincido con ustedes, creo que ha sido un muy buen Mundial de México, no extraordinario. Los malditos octavos siguen siendo la barrera infranqueable para esta selección mexicana en los últimos 40 años y la puedes contar de mil maneras, ¿no? Muy cerca de hacerlo, como contra Bulgaria en el 94 en los penales, cuando tenías en un puño a Alemania en el 98 y Bierhoff y Klinsmann terminaron el sueño, cuando muchos mexicanos se sentían o nos sentíamos ya en cuartos de final contra Estados Unidos en Corea-Japón y viene un golpe de realidad, cuando Maxi Rodríguez también destroza los corazones de México en los tiempos extra, cuando te supera con claridad Argentina en el 2010, que pudo haber sido una goleada mayor al 3-1, el no era penal de Holanda, donde parecido a la Alemania en el 98, en 2014 tenías al equipo neerlandés en un puño y lo dejaste ir y si era o no penal. En el 2018 te vuelve a superar bien otro de los campeones del mundo, el pentacampeón Brasil, y la única que se sale de la norma es por un gol la edición pasada, la de Arabia, Toño, cuando le pudiste haber metido un gol más a este equipo árabe y en Qatar 2022 llegar a la instancia de octavos de final, quién sabe qué hubiera pasado ahí, probablemente México hubiera quedado fuera. Y ahora le vuelves a competir al tú por tú, como hago una reseña, ¿no? Pero vuelve a ser lo mismo, Toño, vuelve a ser esa sensación de que México pudo haber ganado este partido. Yo estoy convencido que México lo pudo haber ganado y lamentablemente esos errores de concentración muy puntuales, esas fallas individuales, por ejemplo la de Edson Álvarez en no rechazar bien un balón, el 3 veces mundialista que deriva en el penalti que comete Raúl Rangel, termina con los sueños. Toño, ¿qué hizo la selección? Vino aquí al CAR en la noche, los jugadores tuvieron una charla técnica breve, agradecimientos para todos y de ahí inmediatamente de madrugada rompieron filas. Cuerpo técnico de Javier Aguirre y todos sus auxiliares salieron de madrugada. El resto del equipo, de los 26 seleccionados, muchos también se fueron en las primeras horas de este lunes. Otros han salido esta mañana desde los dos accesos del centro de alto rendimiento, el principal y el secundario. No han dado declaraciones. Ha comenzado ya el periodo de vacaciones para todos ellos. Y nada, Toño, es un día difícil de digerir para todo el mundo en este país. Lion, en algún momento en conferencia de prensa Javier Aguirre explica el por qué abandonó la cancha Julián Quiñones, por qué decidió sustituir a Quiñones. Mira, Toño, yo creo que ese será un cambio muy cuestionado al Vasco, ¿no? Él sentía en un momento dado que con la presencia en el área de tres delanteros, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez, podía generar peligro, podía buscar ese gol que enviara el partido a la largue y no le salió a México, ¿no? Eso es indudable, llenó de centros el área del equipo británico y no pudo tener, salvo esa última jugada en donde estuvo a nada de ser un autogol, o al menos no he visto la repetición, pero eso me da la impresión de primera mano, pues realmente no tuvo una llegada clara, ¿no? Creo que se defendió Inglaterra de todos esos servicios en el que habíamos comentado era el punto más fuerte del equipo inglés, ¿no? Entonces, eso buscaba más presencia en el área, no lo entendimos la gran mayoría. Sacas al playmaker, al mejor jugador de México en este mundial, junto a Eric Lira, indudablemente han sido ellos dos los grandes exponentes de este tri, no porque otros no lo hayan hecho muy bien, pero ellos han sido los dos mejores, fuera de ninguna duda. Y nada, Toño, creo que quedarán esas dudas, ¿no? ¿Por qué arrancó César Montes si no estaba listo? ¿Por qué Edson Álvarez si no tuvo un buen mundial en vez de Israel Reyes? ¿Por qué no metió a Luis Gerardo Chávez, que tenía remate de media distancia? ¿Por qué le perdió la confianza a Armando La Hormiga González? Y podríamos llenar muchos espacios, Toño, de dudas
que seguramente quedarán siempre ahí en el aire, o que en unos años, cuando Javier Aguirre o meses se siente a otra entrevista, pueda ir explicando a detalle, ¿no? El saludo, mi querido Lion. Uno pudiera pensar que es inentendible la salida de Quiñones, pero también quienes quedaban en el terreno de juego, pues prácticamente no había alguna otra opción, ¿no? Ni modo que sacar a Lira, tu contención, ya había sacado un defensa. Entonces, sí había poco donde escoger. Quizás más que sacarlo de Quiñones era probablemente el tema de quién podría entrar en lugar del propio Fidalgo, ¿no? Uno pudiera pensar que pudiera ser Luis Chávez, que tiene un disparo de media y larga distancia y que era una de las alternativas con una defensa tan cerrada. Mi pregunta es, ¿hizo ese mea culpa en la conferencia de prensa Javier Aguirre en algún momento, el decir, más allá de que estoy orgulloso, que los jugadores, que la lucha, que la entrega, que es su último mundial, que es inolvidable lo que se vivió, hizo algún mea culpa en algo de que él haya sentido que quedó a deber en el partido, ya sea para cambios, alineación inicial o algún tipo de estrategia? Sí, Diony no dijo exactamente que quedé a deber, pero sí dijo que toda la responsabilidad y la culpa era suya. Eso sí lo dijo Javier Aguirre. También habló puntualmente de los 3 errores en los goles. A mí quizá un poco se pierde la marca en el primero, no me parece tanto un error, el primer tanto de la selección británica. El segundo y el tercero sí me parecen errores muy puntuales, porque el segundo gol de Inglaterra casi de inmediato es un error en la salida y además un fallo por la concentración, ¿no? Que algo que se había trabajado mucho, la parte mental de no caerse, incluso si el equipo inglés tomaba la ventaja, como sucedió con el primer tanto de Bellingham. La realidad es que sí, lo dijo, sí reconoció que él se había equivocado, que él había fallado, habló puntualmente de que los goles habían caído por errores, lo dijeron los jugadores también, hablé con Eric Lira, con Guillermo Martínez en la zona mixta y tanto Eric como el Memote lo reconocieron, se sienten orgullosos, sí, porque además los jugadores ingleses al final del partido llegaron a darles las manos, estaban exhaustos, no era para menos, con un jugador de desventaja en el terreno de juego, 11 contra 10, y los británicos reconocieron el gran mundial, el gran esfuerzo de México, la atmósfera que se vivió en el Estadio Azteca y haber ganado un partido histórico, así lo calificaron los jugadores, según el testimonio de Lira y de Martínez, los jugadores rivales, y también si tú lees a la prensa británica, también lo califica como una victoria épica, histórica, haber aguantado como soldados, ¿no? Parecía como si estuvieras hablando de la lucha por la independencia del pueblo escocés contra el ejército imperial de Inglaterra. No sé, Diony, creo que hay muchas cosas que se pueden reflexionar, pero claramente pues esta es una de ellas, ¿no? El por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, el Vasco lo reconoció en la rueda de prensa, sí dijo que se había equivocado y que era su culpa. Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye León, yo te preguntaría, a partir de que se consuma la eliminación de México anoche, supongo yo que el contrato de Javier Aguirre con Selección Nacional termina y supongo que a partir de hoy el nuevo entrenador tendrá que ser anunciado o ratificado, porque el contrato ya lo tiene Rafa Márquez por 4 años, y también la integración del cuerpo técnico. ¿Tú sabes si ya alguien en la federación puede tomar esas decisiones ahorita, o también en federación va a haber cambios, viene junta de dueños pronto, en donde vayan a tomar la decisión si estos directivos que están ahorita siguen o no siguen, o quién va a darle el espaldarazo a Rafa Márquez para que sea el siguiente técnico del siguiente ciclo mexicano? Sí, Héctor, gracias. Un fuerte abrazo también para ti. Tiene que ser ratificado todo en la Asamblea General de Dueños de la Liga MX. Sí hay un plan para que Rafael Márquez Álvarez siga este proceso, se quede como el director técnico de la selección mexicana. Esa va a ser la propuesta que presente Mikel Arriola con Ibar Cisniega. No te escuché, perdón, Héctor. Sí, que hay contrato inclusive. O sea, sí tiene contrato por 4 años él.
Correcto, correcto, sí, y ese es el plan de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, lo ponen Mikel Arriola, Ibar Cisniega, Duilio Davino, y ellos son los que aseguran, ¿no?, en su plan de seguimiento, pues que le van a dar justamente la proyección para que Rafael Márquez cumpla con este contrato que está. Todo esto tiene que ser ratificado en la Asamblea de Dueños, se tiene que entregar un informe, lo que me han dicho, tanto desde la presidencia ejecutiva de Cisniega, la dirección deportiva de Davino, la dirección técnica de Aguirre, se tiene que entregar toda esta, digamos, balance, todo este análisis final, todo este informe por escrito, se va a presentar en la Asamblea de Dueños, se va a presentar, como bien lo has dicho, la propuesta de un entrenador que ya tiene un precontrato o un contrato hecho. Tú sabes que en el fútbol mexicano los contratos también pueden romperse. En la Asamblea de Dueños tiene que haber ese respaldo, ese espaldarazo hacia Rafa para que él se mantenga como técnico. Ese es el plan, te lo digo, Héctor, tiene que hacerse el informe. Y también por ahí, lo habíamos hablado hace un par de semanas, existía la idea de crear una nueva posición, la de comisionado de selecciones nacionales, que no existe, que quedaría por encima de la estructura, digamos, jerárquica de Duilio Davino o de la dirección deportiva del Tri Mayor, y abajo de la dirección o de la presidencia ejecutiva, quiero decir, de Federación Mexicana de Fútbol, y que este sería tomado por el Vasco, pero eso también tiene que ser presentado en la Asamblea. Yo ayer se lo pregunté a Ibar Cisniega antes del partido y dijo, ese tema lo vamos a hablar cuando acabe. ¿Y dónde se va a hablar, Héctor? En la Asamblea de Dueños. Que además tienen que tomar una decisión rápida. ¿En qué sentido me refiero? La próxima fecha FIFA no tarda mucho en llegar. De acuerdo. Sí, suele ser que en agosto, ¿no? Por ahí suele ser sí, la primera entonces, fecha FIFA después ahí, del Mundial. ahí tendrá Claro. que ser o Rafa Márquez, o si de pronto hay un golpe de timón, que a mí sería un despropósito total, quien termine por dar esa lista. Yo no lo creo León? tampoco, ¿eh? Totalmente, Diony, totalmente. Yo no creo que vayan a ir en otra dirección. Me parece que Rafa Márquez va a recibir el espaldarazo, que se va a apuntalar muy bien su cuerpo técnico. Este equipo de asistentes y de gente que integró el staff de Javier Aguirre, en realidad creó una comunión muy importante con el grupo. Vamos a ver, ¿no? Porque también tiene que decidir el Vasco si quiere seguir dirigiendo, si dice, mira, ya cuelgo la libreta, ¿no? Y el iPad, y decir, bueno, ya es momento de dedicarse a su familia. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar, y te lo digo porque un Paul Lorente, el preparador físico, un Tony Amor, el primer asistente del Vasco, Joseba Ituarte, el entrenador de arqueros, este era el cuerpo técnico del Vasco, incluyendo a Rafa Márquez, por mencionar a los primeros, pero pues a ver si alguno de ellos entra en los planes de Federación y del propio Rafa Márquez hacia el futuro. Son muchas preguntas que quizá ahora es muy difícil responderles. Lo que sí les puedo decir con toda certeza es que se va a presentar este plan en la Asamblea General de Dueños, que tiene que ser aprobado por los propietarios de clubes, porque nada sucede en el fútbol mexicano si no recibe eso, y que para no dejarlo atrás antes de que se nos acabe el tiempo, Santiago Jiménez, ¿no?, cambiando de tema, Sí. ha sufrido un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, y eso trastoca los planes también del propio jugador mexicano con el Milan, porque Dejamos de escucharlo, él tenía planes, como todos, de tomar un periodo vacacional, reportar al inicio de la Perfecto, pretemporada Lion, del tuvimos Milan, algunos problemas y justamente definir. ahí hubiera sido en la bueno saber qué onda comunicación. con Santiago, Sí, ¿no? sí. Esguince de segundo Sí, grado. es lo que 15 de se segundo grado, llegó a exactamente. pensar hasta algo peor, ¿no? Sí, sí, pero a final de cuentas bueno que quedó en eso. León, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, completísimo, como siempre, tu reporte, y muchas Gran gracias trabajo siempre también con toda ahí la cubriendo la información selección de la con selección mexicana. Exactamente, Pero el fuerte Mundial sigue, abrazo a el León Mundial León sigue. Lecanda. Sigue la Copa del Mundo.